Bueno, esa nueva fórmula a la italiana inaugura, lo vengo a decir, transforma por completo la naturaleza de la propia partidocracia. Es más, llega a transformar, incluso desde el punto de vista clásico de la división en formas políticas distintas, como en la democracia, la oligocracia y la dictadura, que son las tres básicas, los demás son modalidades o combinaciones, pues llega incluso esta última reforma a modificar la estructura del poder y en consecuencia las maneras de llegar al poder y de echarlo. No podéis imaginaros estas generaciones acostumbradas a vivir con las ideas recibidas, no tienen la frescura para darse cuenta en el mismo día en que se da un golpe de Estado diferente de la pistola o de la metralleta o de los tanques en la calle, pues no lo distinguen, no saben que está transformándose la naturaleza del poder con una eficacia tremenda, la mayor que se puede dar, y es la oligarquía económica y las oligarquías financieras que hoy tienen el dominio en la sociedad civil y que hasta ahora tenían solamente la influencia decisiva en la sociedad política. Tras esta reforma pasan a ser los motores que sostienen al partido único, pero no dentro de una dictadura, sino dentro de un bipartidismo, dentro de la bipartidocracia, que es dos partidos que se van a alternar uno con otro con la misma ideología, son los mismos valores, piensan igual, lo mismo que no hay diferencias entre el partido PP y PSOE, hasta ahora son iguales. No digamos que este fenómeno se va a extender en toda Europa. Va a ser el gobierno de dos. Lo que en España, por las costumbres, se hablaba de turno de sagasta, turnismo, y que ahora ha sido demostrado porque solamente han gobernado, salvo en Cataluña y en el País Vasco, era un turno entre PP y PSOE. Ahora, con el golpe de Estado que da en Italia, al que tiende España, al que tienden todos los partidos españoles, es que lo va a consagrar como una fórmula constitucional, una oligarquía nueva. Dentro de la oligarquía ya habrá que distinguir antes y después de la reforma de Italia. La imaginación italiana, desde el punto de vista cultural, es muy superior a la española y a la alemana y a la francesa. Italia es la primera que después del Risorgimiento empieza la elaboración de los grandes pensadores del mundo, los que renueven la ciencia política, pues es Gaetano Mosca, pues es Pareto, es Gramsci, esos son los grandes nombres del mundo, y no ha habido nadie que les iguale. Pues entonces hoy esto no proviene de ningún pensamiento rotundo, esto viene de la degeneración y la corrupción de la partidocracia. Ha inventado el golpe de Estado interno para asegurarse para siempre en el poder, y eso no procede de ningún pensamiento, sino al contrario, de la mayor corrupción moral que ha existido nunca en el mundo es la italiana. Si me dan la oportunidad de una televisión para explicar lo que está sucediendo, te doy mi palabra de honor que con los argumentos que tengo tan sencillos y tan evidentes, paralizaba esta locura que se está intentando. Bueno, paralizaba esta locura y también acababa con la partidocracia de paso, porque esto es un producto partidocrático. El bipartidismo es la culminación del partidismo y la bipartidocracia es la culminación de la partidocracia, el sumum, la excelencia del mal, la diablura de la política, de la corrupción, pues es llegar a instituciones bipartidistas o bipartidocráticas. Pero no, es que además no puede prosperar toda la vida el como sí. En la filosofía de Weichinger, que la ha definido muchas veces, el como sí es una moda intelectual transitoria hasta que se acomodan los espíritus a un sistema que quiere ser una cosa y aparente otra. Entonces puede que necesite 100 años, pero no todo el tiempo. Y el como si España fuera una democracia, eso va a terminar. Porque si fuera una democracia en España, primero, no habría corrupción. Porque en las democracias no hay corrupción apreciable o significativa. Hay corrupción, luego no hay democracia. Hay bipartidismo o hay el régimen de consenso, luego no hay democracia. Hay opiniones libres y no criterios en España en los medios de comunicación, luego los medios de comunicación no saben lo que es la democracia, que es separación de poderes. Mirad, mientras haya en España una persona que se crea cuerda y que le miren directamente los televisores y los periódicos, que le digan, mire usted, en España hay separación de poderes. ¿Eso quién lo dice? Pues el Tribunal Supremo, todos los partidos, los gobiernos, los periódicos, las televisiones. ¿Y a qué le llaman separación de poderes? Pues que por un lado está el legislativo,
que hay unas personas que se llaman Pérez XZ y en el gobierno hay una persona que se llama ABC. Como son personas distintas, hay separación de poderes. Y se saltan nada menos que todo el Parlamento íntegro está designado por el jefe de los partidos que hacen las listas. Entero el Parlamento obedece, no está separado de los jefes de partido que está en el Ejecutivo. Pero aquí es mucho más grave. No se trata ya de que no hay unidad de poderes porque el legislativo depende del Ejecutivo. No. Es que primero el que tiene el poder en su mano, antes de empezar la función, antes de empezar la parodia, es el jefe de partido, es decir, el posible jefe ejecutivo. Ese nombra a sus amigos en una lista y los pone en la lista con la condición de que lo nombren a él jefe del gobierno, si no, no los pone. Y los otros dicen, de acuerdo, ok, jefe, a sus órdenes, jefe, pónganlo en la lista. Le ponen en la lista, salen elegidos, van al Parlamento y eligen al jefe al que previamente se han comprometido. Y a eso le llamáis separación de poderes. Bueno, son unos cretinos todo el que os hace caso y os escucha. Así, lo siento mucho por el que vota. Es un cretino. Porque diga muy bien, ¿de acuerdo? Que vota, pero que no diga que hay separación de poderes, que vote a lo que hay, que vote a Franco, que lo resucite, lo saque del Valle de los Caídos y lo vote como una momia. ¿Tendría más sentido eso que decir que vota a estos partidos porque hay separación de poderes? Pero no os dais cuenta que si hay corrupción es porque no hay separación de poderes. Pero es que no sabéis todavía, después de esta altura, que la única manera legítima de evitar la corrupción es la separación de poderes. Pero es que no he repetido hasta la sociedad que el estudio mejor del mundo que se ha hecho sobre la corrupción, el de Susan Eckerman, dice que la causa es el 90% del factor o de los factores que influyen en la corrupción, el 90% será cuando no hay separación de poderes. ¿Y qué es no separación de poderes? Toda Europa, salvo en Francia. Todos los países europeos no hay separación de poderes. Es verdad que en el Reino Unido hay menos corrupción que en otros sitios, pero eso es porque tienen una tradición enorme de apego a la libertad y, segundo, a la influencia de la religión protestante. Es que estamos asistiendo a unos momentos creadores. Muere Franco. Nadie se inquieta porque no cambia la naturaleza del poder. Muere el dictador, le sucede un grupito de los amigos del dictador que mueren al lado de él en la cama. Lo único es que no estaban acostados en la cama del difunto, pero casi. Suárez era igual que estar en el hospital sufriendo la sangría de Franco. Ahí está Suárez. Y el rey que te voy a contar. Bueno, Juan Carlos, ese sí estaba en la cama. Ese de verdad, del moribundo. Entonces lo sacan de la cama del moribundo y le ponen la corona. Suárez, jefe de la falange, y estos cretinos, pero yo entonces no los llamo cretinos, porque entonces era muy difícil que hubiera gente con clarividencia, para distinguir lo que pasaba a la muerte de Franco. Que los mismos franquistas cooptaron a cambio del poder, a cambio de ofrecerle, mire, le pusieron las manos a Felipe González y a Santiago Carrillo, le abrieron las manos como las palomas en el Tempú, llenas de altramuces, y fueron a picarle a las manos de Suárez de la falange. ¿Quién fue? Felipe González y Santiago Carrillo. Y ese es el sistema que hay en España. ¿Sustituir qué? ¿La falange? No. La falange continúa, el partido único. Y ahora, ¿qué recursos tienen cuando se ven perdidos? Cuando aparece Podemos, cuando aparece Ciudadanos diciendo, uy, que nos están moviendo la silla, que nos vamos a caer. Amigos, tenemos un recurso. El más votado, como el más votado, después del susto que dio Podemos al principio, que aspiraba a ser el más votado, se han dado cuenta que no, dice, uy, antes de que nos hundan del todo, venga, al más votado, PP y PSOE. Vamos a que nos regale el Estado 100 diputados. Para gobernar con mayoría absoluta. Eso es lo que está pasando. Y eso es una revolución reaccionaria. Esto sería exactamente la nueva legitimación de la monarquía. 2 partidos hegemónicos con un rey, pues ya está. Y ya la corrupción desaparece, porque ya queda entre 2 partidos nada más. Se divide en la corrupción. Hay una bipartidocracia y una bicorrupción. Son 2 solamente. Y tú anuncias, o por lo menos ahora mismo ves, que tanto Podemos como Ciudadanos van a entrar en este. Estoy seguro, completamente. Porque aspiran a estar ellos beneficiados por esa reforma. Hoy la gente habla mal del consenso. Y se olvidan que ha habido 30 años diciendo que era el invento, que el consenso de España estaba de moda en el mundo. Que el consenso era lo más grande. Cuando yo decía, pero si en los diccionarios políticos ingleses la voz consenso ni siquiera existe. La entrada consenso no la encontráis, porque en el mundo anglosajón no existe políticamente algo que signifique consenso.
Consenso es social, pero nunca político. Y es inconsciente, nunca es voluntario. Y en España, ¿a qué se le ha llamado hasta ahora consenso? A la unanimidad. Pacto unánime se le llama consenso. ¿Por qué se le pone otro nombre? Porque da vergüenza que el Partido Comunista pacte con el fascismo el mismo texto por unanimidad. Dice, no, es consenso. Ah, si es consenso, pues es lo mismo que la gente admite ahora que le metan chorizo en lugar de cuadro. Es un término religioso, canónico, sí, para solucionar los conflictos que había en lo los mismo concilios. Que el arte falso hoy se vende como cultura. ¿Es que es cultura? Ah, bueno, si es cultura, venga a meterlo en los museos, los alcaldes que gasten dinero en arte moderno, porque es cultura. Pues igual, si es consenso, eso ya, bueno, de acuerdo. Pues lo que ha pasado en Italia es el fin del consenso. Y como aquí en España se veía venir esto ya no hoy, hace unos años, 2 años, que ya se habla del fin del consenso, que ya no es, claro, porque se veía viniendo lo mismo que en Italia. Pero Italia es más imaginativa, más valiente. La crisis italiana arrumba, se lleva por delante los nombres del Partido Comunista y Partido Socialista. Desaparece. Y la democracia cristiana también. Fuera, y todo, fuera. Socialistas, todo. ¿Y quién es el alma de todo eso? Berlusconi. Ha dominado durante 15 años. La corrupción, las velinas, las prostitutas, las niñas, todo esto es Berlusconi. Y ahora llega un joven del reciente Partido Demócrata, que es una refundación de otros partidos, bien, Mario Renzi, valiente, joven, audaz, pero sin cabeza. No que sea un pollo sin cabeza, pero que no tiene formación intelectual ninguna. Pero es un hombre listo. Dice, a mí, ¿qué me pasa aquí? ¿Que me pueden echar quién? Pues venga, que yo no tengo mayoría absoluta, venga. Pero es que ya existe en Grecia. Todo el mundo sabe que en Grecia existe 50 diputados regalados. Bueno, pues Italia, ¿qué es lo que ha hecho Renzi? ¡Pum! Una ley aprobando que el partido más votado se convierte en mayoría absoluta en virtud de un regalo del Estado, no de la sociedad civil, no de la sociedad política, en virtud de una ley aprobada ¿por quién? Por los que están actualmente en la partitocracia. Es decir, para hacer esto en España tienen que votar a favor Podemos y Rivera. Por eso digo que van a votar a favor porque ellos creen que van a estar dentro. Es un horror. Lo que está pasando es un horror. Es un masoquismo del votante. Y ahora que en España es disfrazado porque el 15M tuvo eco en el mundo. Un eco en el mundo, desgraciadamente, porque es un eco reaccionario. Porque el 15M fue reaccionario, una vuelta atrás. ¿Por qué era reaccionario? Porque se movilizó a los indignados. ¿Desde cuándo se ha visto en la historia política o en la historia del mundo que un movimiento de indignación cause, o sea, causante o creador de algo? Eso es imposible, porque el indignado se indigna porque no ve las causas que lo indignan, se mueve por los efectos de las causas, no las conoce. Y por esa razón, la indignación no puede ser motivo de acción política, al contrario. Un indignado produce efectos políticos perniciosos, porque está indignado. Y la creación política tiene que ser alguien que esté mirando al futuro, no indignado por el pasado. Tiene que mirar el futuro. Esto, claro, lo que claramente lo puede percibir cualquier creador, artista, intelectual, político, filósofo, poeta, todos saben que la indignación no es causa creativa de nada. La indignación se consuma en un dolor interior, en una pena de la impotencia. Todo indignado es un impotente, porque él mismo ha ayudado a fortalecer la causa que lo indigna. Que no vote. ¿Por qué indignarse? Llevas años votando. Naturalmente te indigna porque tienes la ingenuidad, la niñez del infantilismo de votar. Como no conoces lo que va a pasar con los que votan hasta que no lo hacen, pues eres como Homero, como decía Homero, de los idiotas en el sentido de particulares, que solamente aprenden con el acontecimiento. Entonces tú no aprenderás nunca, indignado, que el acontecimiento te enseñe, mientras que el hombre inteligente o la mujer viva o perspicaz no espera que el acontecimiento le enseñe que si llueve es mejor sacar paraguas. No espera mojarse para decir, uy, es que esto moja. No, ¿cómo que moja? Es que si tú votas a cualquiera de los partidos que se han corrompido, es seguro que tú te corrompes. Tú te corrompes, el que lo vota. Empiezas por la corrupción moral interior tuya, que ya no tienes fuerza para combatirlo o dejar de votarlo. Y eso es lo que pasa en España, Italia, Grecia, que son países corrompidos los gobernados. Y por eso pueden hacer impunamente con ellos los juegos malabares que quieren, como este de convertir las mayorías simples en mayorías absolutas, por un regalo del Estado. Me indigna de pensar que hay tanta gente que tienen capacidad intelectual para ver estos mismos fenómenos si se producen en el campo de su profesión,
En cambio, pasando a la política, actúan como niños, como atrasados, como tontos. No se dan cuenta de lo que les sucede. Todo aquel que diga que es partidario y que gobierne el partido más votado, ese va derecho a la conversión, la transformación sustancial del régimen partitocrático actual en un régimen bipartitocrático, en un régimen de bipartidocracia. Porque los pequeños todos tienen ilusión de que con este río revuelto, ganancias de pescadores, son los nuevos los que creen que van a pescar. Y los que tienen miedo es el PSOE y el PP. Hay 4 ahora, nada más. Los demás han desaparecido ya del mapa. Aquí no hay más que ahora 4 partidos. 2 antiguos, el símbolo de la corrupción iniciada a la muerte de Franco. Y duran todavía. PP y PSOE. Y 2 nuevos que aparecen, que es Podemos y Ciudadanos. Pues esto es lo que quería añadir a lo que dije ayer, que España se encamina directamente al golpe de Estado que ha dado Renzi en Italia. Todo el que pronuncia, repito, la frase, la idea, el pensamiento de que tiene que gobernar el partido más votado, ese es un fascista, que no le basta el Estado de partido, que quiere convertir este Estado de varios partidos en el Estado de un partido solo. Y como no puede decir que es partido único, dice no, votemos al más votado. Y ya la combinación de los 2 más votados introduce en España la bipartidocracia, que en realidad es muy difícil de que funcione como bi, porque casi seguro que funciona como mono. Sí, mono, en todos los sentidos de la palabra. Porque, por ejemplo, pongamos el PP, o el PSOE, da igual, pero pongamos el PP. Saca X diputados en estas próximas elecciones generales, pero necesita para gobernar no X, sino Z diputados. Bien, el Estado, no el PP, ni los gobernantes, ni la sociedad civil, el Estado se ha dotado previamente de una ley, aprobada por quién, propuesta por quién, por el PP y apoyada por el PSOE, diciendo que el partido más votado será el que gobierne. Y para que pueda gobernar con mayoría absoluta, el Estado le regala un premio de Z diputados para que sea mayoría absoluta. Así, la mayoría absoluta ya no depende ni de los gobernados, ni de la sociedad civil, ni del elector. No, la mayoría absoluta depende del Estado. ¿Sabéis cómo se llama eso? Estado totalitario, Estado fascista, Estado soviético. A eso se encamina, eso ha hecho Italia. ¿Por qué no se nota? Pues porque continúan las mismas libertades de prensa, continúan las mismas libertades de reunión, continúan diciendo esta es una democracia, aquí quien no vive en democracia ya no puede gobernar. Todas esas locuras, esas payaserías de la pura propaganda política continúan en vigor y se está dando y preparando, madurando un golpe de Estado fascista, totalitario, para que gobierne el partido más votado, en cuyo caso tendrá el regalo que el Estado le hace de los diputados que necesite hasta llegar a tener mayoría absoluta. Y eso es lo que se está preparando en España, y lo vengo diciendo y lo diré diciendo, porque nadie se da cuenta de lo que está sucediendo. Pues lo que ha sucedido en Grecia ya está en Italia implantado y se está preparando en España. Cada partido que diga soy partidario de que gobierne el partido más votado es la sala de entrada, el preámbulo a un golpe de Estado para que haya siempre mayoría absoluta del partido más votado. Es decir, partido más votado ya quiere decir partido de mayoría absoluta. Aunque lo vote el 10%, no importa, el Estado le cubre la diferencia. Ese es el horror de lo que sucede ante vuestros ojos, ante los ojos de los catedráticos, los periodistas, las televisiones, los tertulianos, todo el mundo, miles, millones, dirán, uy, en democracia, tal, y seguirán discutiendo entre ellos a ver quién dice la tontería mayor. Mientras se está preparando el camino hacia una renovación de la dictadura de acuerdo con los partidos. ¿Qué partidos? Estos partidos estatales financiados por el Estado, por los contribuyentes, que no representan ni provienen de la sociedad civil, de la sociedad gobernada. Son gobernantes. Y los gobernantes naturalmente que tienden ¿a qué? A aumentar su poder y conservarlo el mayor tiempo posible. Y eso es lo que ha hecho en Italia y a eso se va en España. Hay que cortar las alas ya al PP, al PSOE, a todos. Hay que abstenerse ahora, que es el momento. Para decirle ahora es el momento único. No vamos a tener otra oportunidad. Absteneros, no votar para quitarles legitimidad. Y si hay una dictadura, que la haya. Que den el golpe de la dictadura. Pero que se quiten la careta, que no nos engañen más diciendo que estamos en una democracia. No, señor. Estamos en España,
en una oligarquía de partidos estatales, a punto de convertirse, si se aprueba esta ley, en una bipartitocracia, en el caso de que el partido, como en Italia, gobernante, fracase a pesar de tener mayoría absoluta. Tercio Laocrático. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Facebook o Twitter.